Les invito a que por favor me acompañen a la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 15. Gálatas 6, del 11 al 15. Me da un fuerte amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, y titula: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Entonces me gustaría empezar en este momento que analicemos una característica del ser humano. Y es una característica muy notoria, la cual yo creo que todos podemos reconocer. Y es el gloriarse en sí mismo, ¿verdad? El querer resaltar, el querer brillar, el querer estar por encima de los demás. Y cada uno de nosotros quizás tenemos algo en el cual nos podríamos gloriar. Sea un don, sea un talento, sea alguna posesión, o algunos logros que ya hemos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Y en vista de esto, preguntémonos, ¿en qué se debe gloriar un cristiano? ¿En qué se debe gloriar un cristiano? Y la palabra gloriar sí suena como que, ¿cómo así? El Señor es el que se lleva toda la gloria y honra, sí, pero vamos a ver en el versículo 14 de lo que lo acabamos de leer, dice, pero lejos esté de mí, ¿qué? Gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que todo aquel que dice ser cristiano se debe gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, la palabra gloriarse en este contexto no significa que me crea superior o super espiritual o que tenga ese orgullo, ¿no? de ese mal sentir, sino aquí gloriarse significa que nos gocemos, que tengamos paz, que nos preocupemos por la cruz de nuestro Señor, que ese sea nuestro norte, que ese sea la razón por cual vivimos, que ese sea nuestro centro. ¿Y por qué? Porque esta es la esencia de nuestra fe. Y esto quiere decir que si alguien profesa ser o dice ser cristiano, pero persigue las cosas de este mundo, o se gloria en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo, entonces debemos de analizar en realidad nuestra fe. Un verdadero cristiano debe de apartarse de buscar las cosas de este mundo. Debe apartarse, buscar las cosas de este mundo. ¿Y qué significa apartarse? Apartarse significa alejarnos de un lugar o de una idea, de desviarnos, de echar a un lado. Cuando algo se aparta es porque para de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Y el título de la prédica de hoy titula Apartados para Dios. Apartados para Dios. Y vamos a orar dando comienzo a esta palabra. Señor, te honramos, Padre, te exaltamos, te glorificamos, Dios, para que seas tú, Señor, el único que se lleve toda gloria y toda honra en esta mañana, Señor. No soy yo, Padre, no son mis pensamientos, no son mis palabras, no son mis ideas, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, guiándome, Señor, para poder edificar la iglesia, Señor, para poder, Padre, traer esa porción que tú tienes para nosotros, Señor, que ya tenías destinado para los que están aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque no es coincidencia que estemos aquí, Señor, y que podamos tomarla, apropiarnos de ella, Señor, aplicarla a nuestra vida y ser transformados por tu santa y bendita palabra, Señor. Gloria y honra a ti por siempre. Amén. 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 Entonces, el primer punto a tratar es ¿quién se debe apartar para Dios? ¿Quién se debe apartar para Dios? Vimos que cuando hay una separación
es porque algo ha sucedido, ¿verdad? Algo ha llevado en ese caminar que cause una separación. De salirnos de ahí. Por ejemplo, ¿por qué está usted hoy aquí, hermano? Pongámonos a pensar en eso. ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué no está en casa? ¿Por qué no está en el parque? ¿Por qué no está en el pub? ¿Por qué no está saliendo con sus amigos en este momento? Porque hemos reconocido quién es nuestro Señor, ¿verdad? Hemos reconocido que Él es el quien gobierna y Él es el que está por encima de todo, ¿verdad? Y quizás antes sí contemplábamos desviarnos de las cosas del Señor. Quizás antes sacábamos las excusas de, no estoy muy cansado. O, no, es que no sé, no me llama la atención. O le prestábamos atención a las cosas del mundo y nos desviábamos. Pero estoy más que seguro que cada uno que está aquí porque ha experimentado la grandeza y la gracia de Dios. Amén. Porque sabemos que Dios vive, que Él reina y porque reconocemos que Él nos ha llamado a ser sus hijos. Y a hacer luz en este mundo y llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Entonces podemos decir y podemos ver que cada uno de nosotros ha vivido un proceso con el Señor. Hemos vivido un proceso con el Señor y nos ha llevado a reconocer que Él es el creador de todo lo que existe. Pero no podemos solamente conocerle o quedarnos en esa etapa de conocimiento con el Señor. No nos podemos quedar ahí. Les invito a que me acompañen por favor a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Y vamos a ver lo que Jesús, cuando empezaba su ministerio, lo que les dijo a los discípulos. Mateo capítulo 4, versículo 18. Un hermano, por favor, que me ayude a leer esta porción, por favor. Amén. 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Amén. Amén. Perdón, del 18 al 20, por favor. Amén. Gracias. Dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y les siguieron. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el Señor los vio, ¿verdad? Y no es coincidencia que el Señor haya estado pasando por ese lugar. De antemano yo estoy más que seguro que el Señor ya tenía su propósito para con ellos. Y nos podemos ver en este ejemplo reflejado en nosotros mismos. Nos podemos ver reflejados ahí. Porque el Señor ya tenía un propósito para ellos. Y Dios nos ha escogido, ¿por qué? Para ser sus hijos. Él nos ha escogido para ser sus hijos. Y de la misma manera que Él llamó a sus discípulos, no es coincidencia que usted y yo estemos aquí en este lugar. Pero lo que me resalta en este pasaje, en esta porción, es el versículo 20, que dice, al instante soltaron ¿qué? Las redes y le siguieron. Desafortunadamente, hay personas que no sueltan la red y no siguen. Y en esta porción podemos analizar la red como todo aquello que estamos acostumbrados a hacer o que estábamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Hay personas que desafortunadamente, y hemos visto, y lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de predicar antes, cuando hemos ido a evangelizar, hemos dado con personas, ¿verdad? Que dicen, no, si yo amo las cosas de Dios, yo conozco acerca de las cosas de Dios, yo me congregaba, yo esto, yo lo otro, sí, yo soy cristiano, cristiana. Y uno les invita, ven al domingo si te estás congregando. No me estoy congregando, ¿y por qué? No, porque tengo que trabajar, no porque no tengo tiempo. Entonces, han escuchado del Señor. Quizás el Señor les ha hecho un llamado, pero no sueltan la red. No la sueltan. Es más, creo que están hasta enredados en la red. No la sueltan. Y por alguna razón les cuesta soltar. ¿Será por nuestra condición humana que tenemos? Que quizás somos desobedientes o batallamos con nuestros deseos de la carne. O porque estamos tan acostumbrados a vivir de nuestra manera. Si me acompañan a Gálatas, donde estábamos, Gálatas 6:14. 6:14, Gálatas nos dice, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
Este pasaje nos muestra que cuando ya tenemos una vida nueva en Cristo y nos identificamos con Él, vemos cómo las cosas cambian. Vemos cómo las cosas cambian. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Por qué? Porque es decir, lo que ya era importante para mí, el mundo, esa red con la cual yo cargaba, ese propósito que yo me di, porque dice que ellos eran pescadores eran pescadores y el Señor los quiere hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Así que ellos mismos se dieron esa profesión, digamos. Nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos un plan o sueños, anhelos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos para nuestra vida. Pero cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos da un propósito en Él. ¿Y por qué el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo? Porque es como el agua y el aceite. Por más que queramos, no va a encajar. Por más que queramos, no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque las propiedades del agua, las propiedades del aceite son completamente diferentes. Y así debemos de ser nosotros. Completamente diferentes y no encajar en este mundo y en su manera de vivir. Se nos ha abierto los ojos a la verdad cuando hacemos esto. Dile al que está a tu lado, eres apartado para Dios. Eres apartado para Dios. Pero verdaderamente díganlo con convencimiento, por favor. Amén. ¿Y para qué nos apartamos? ¿Para qué nos apartamos? Todo hombre y toda mujer tiene dos opciones. Tiene la opción de vivir en el mundo o vivir en santidad para ser parte del reino de Dios. Así es. Y sabemos que este mundo está ¿qué? Está condenado a la ira de Dios. Está condenado a muerte. Eso ya lo sabemos. Sabemos que la palabra nos muestra que la Nueva Jerusalén está también exclusivamente perteneciente a Dios y con las características de ¿qué? De santidad, de pureza, estar sin mancha, nueva y revestida de la gloria de Dios. Ahí nos lo dice en Apocalipsis 21:2. Nos dice, y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén. Es que para ser integrante de esa nueva Jerusalén, debemos de estar separados del mundo. Debemos de pertenecerle exclusivamente y solamente al Señor. De vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es lo que marca esa diferencia de estar con el Señor y estar en el mundo. Y nos permite tener ese acceso al reino de Dios. Si nos mantenemos como hijos de Dios, reconocemos la voluntad de Dios y estamos sujetos a la voluntad de Dios, entonces somos ciudadanos del cielo. Debemos de aprender a guardar y valorar todo lo que es de Dios y rechazar lo que nos lleva a ser como el mundo. Y esa es una palabra muy importante, valorar las cosas de Dios. Analicemos si verdaderamente estamos valorando las cosas de Dios. Si estamos valorando la palabra de Dios, el propósito de Dios y si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque ellas deben de ser el fundamento para nuestro diario vivir, para nuestra toma de decisiones, para que vivamos como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos del mundo. Si estas cosas no son la base de nuestras decisiones y por la forma en que vivimos, nuestra vida comienza a desorientarse. Nuestra fe se enfría. Y ser cristiano no se vuelve más sino una rutina de asistir a cultos, de aprendernos unos cuantos versículos, de decir que oramos, de ponernos el disfraz de cristianos cada domingo, cada vez que nos reunimos. Si seguimos así, se endurece nuestro corazón. Es más, hay personas que yo creo que inclusive ni reconocen cuando pecan porque ya se vuelven tan acostumbrados a vivir una vida así que no les duele, que no lo reconocen y viven con eso. Y nuestras vidas de esta manera tienen cada vez menos y menos sentido. Parecemos del cielo, pero olemos como al mundo. Y somos olor no grato ante Dios. El último versículo de Apocalipsis 21-27, tiene una gran aclaración para que no nos olvidemos que no podemos vivir como el mundo. Dice la palabra de Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. La pregunta es, ¿estamos seguros si el Señor viene en este momento que nuestro nombre está ahí? No vamos a debatir ahorita si la salvación cuando se gana se pierde, pero si verdaderamente lo valoramos y nos preocupamos por eso, deberíamos de estar seguros, ¿verdad? No ser como el mundo no ser como el mundo no significa que me tenga que aislar del mundo en el sentido de irme lejos físicamente, en hacer una casa en el medio de un campo quizás, o en irme lo más lejos de toda la civilización, sin televisión, sin electricidad ni cosas. No significa eso. ¿Por qué? Porque puedo hacer todo eso, pero mi corazón puede estar lejos del Señor, porque aún así estaría haciendo mi propia voluntad. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Un hermano que me acompañe por favor en esta palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Amén. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Amén. Gracias, Teresita. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Gracias, Teresita. Así que el aislamiento físico del mundo no me aleja de los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni de la vanidad. ¿Por qué? Porque esto está en el alma, en la mente y el corazón. Así que nosotros nos apartamos, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, de ser un hijo verdadero de Dios, para vivir la palabra de Dios y ser transformados, para vivir en santidad y tener una verdadera relación con nuestro Señor. ¿Cuándo debemos de apartarnos? Es una respuesta muy sencilla. En todo tiempo. En todo tiempo debemos de estar apartados para el Señor. Desde el momento que nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos conocido del Señor entendemos que no podemos vivir ¿de qué? De otra forma. No podemos vivir de otra forma. Cuando no vivimos conforme a la voluntad del Señor, no hay temor de Dios. Sabemos que la palabra nos dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que si queremos ser sabios en nuestro caminar con Dios, debe haber temor y respeto por las cosas de Él y por lo que Él ha demandado de nosotros. Ahí donde estábamos en Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas capítulo 6 del 7 al 8. La palabra nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí nos enseña claramente la palabra que cuando hacemos las cosas a lo contrario de lo que Dios nos pide, nos estamos engañando a nosotros mismos. No estamos engañando a Dios, ni nos estamos burlando de Él, estamos engañando a nosotros mismos y hasta burlándonos de nosotros mismos. Porque estamos aparentando, estamos viviendo una vida falsa, una vida de mentira cuando hacemos esas cosas. De ser así, es una vida que no tiene sentido, una vida vacía. Y como aquí dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios sigue siendo Dios, mis hermanos, a pesar de lo que usted y yo hagamos. Él sigue siendo Dios. Y cuando decimos Él sigue siendo Dios, es que lo que el Señor ha dicho en su palabra se va a cumplir sí o sí. Si nosotros estamos con Él o estamos sin Él, se van a cumplir las cosas. Dios no puede ser burlado. Y hemos hablado últimamente en las prédicas recientes de actuar, ¿no? De estar firmes en la verdad de Dios, de que las cadenas se han caído y de cuánto tiempo necesitas para hacer las cosas que Dios ha demandado de nosotros. Y vimos la semana pasada esa ceremonia bonita, ¿no? Que vimos nuestra hermana tomar esa decisión de decirle, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y soy una nueva criatura. Y esa es la determinación que debemos de hacer en nuestra vida. Marcar un antes y un después. Y este pasaje que vemos en Gálatas 7:8 nos muestra que lo que vamos a cegar, nos muestra lo que vamos a cegar en nuestro espíritu o en la carne. La palabra nos dice que hay tres tipos de personas. La palabra nos dice en Apocalipsis 3:15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que hay tres personas. Hay personas calientes, hay personas frías y hay personas tibias. Apocalipsis 3, del 15 al 16. Las personas calientes son personas que se deciden por hacer la voluntad de Dios y cosechan conforme a la voluntad de Dios. Son personas que se esfuerzan por vivir una vida en santidad. Son personas que no repiten las mismas cosas. Son personas firmes, son personas estables. Son personas que sí, quizás no somos perfectos, aunque la palabra nos manda que hagamos las cosas para ser perfeccionados. Pero la diferencia está en que sí, si yo fallo en una cosa, de volver a hacerla y repetirla y pedir perdón y volver a repetir como que si fuera un vicio, ¿no? Si fuera un ciclo ahí. Las personas calientes son personas que influyen en los demás para bendición y no se dejan influir para ser maldecidos y alejados del Señor. Y este punto es muy importante porque las amistades y las relaciones tienen mucho que ver en este punto. Analicemos si las personas en nuestro entorno verdaderamente nos están edificando o acercando al Señor o se nos están alejando y haciendo contemplar el pecado en nuestras vidas. Analicemos si estamos dispuestos a dejar a un lado esas relaciones, esas compañías. ¿Hasta qué límite estamos dejando que esa persona marque en nosotros y que nos aleje de Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso. A mí me tocó antes que alejarme de una persona, porque al querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, hubo un choque. Pero ¿qué es más importante? ¿La amistad, la relación o el Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos o qué tanto estamos dispuestos a dejar las cosas para seguir a Dios? ¿Poco, mucho o absolutamente todo? Las personas tibias desean sembrar conforme a la voluntad de Dios, pero siguen sembrando en su carne. Esas son personas que dicen ser cristianos por una simple apariencia, quizás porque les gusta lo bonito del Evangelio, quizás porque les gustan el estilo de vida como se ve, pero no están dispuestos a pagar ese precio. Y por más que queramos, no va a funcionar. No va a funcionar así. Si no soltamos esa red de cual hablamos, si no soltamos el pasado de nuestra vieja manera de vivir, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros en nuestro caminar y propósito como hijos de Dios. Y las personas frías, pues bueno, espero que aquí no haya ninguna. Son personas que siembran conscientemente en la carne,
quizás porque no conocen al Señor, quizás no le interesa. Y son personas que rechazan el Evangelio y aún a veces ni saben por qué, pero ya por practicar tanto el pecado o por estar tan envuelto en el mundo, no ven otra o no ven cómo es posible soltar esas cosas. Y por más que uno quiera, no van a cambiar. Pero al final sabemos que cuando el Señor venga y nos juzgue, eso les habrá llevado a la muerte eterna. ¿Y cómo podemos apartarnos? ¿Cómo podemos apartarnos? Quiero que tomemos un ejemplo como el ejemplo de un anillo, ¿verdad? Ejemplo de un anillo. ¿Qué significa un anillo? Unión. ¿Qué más? Compromiso, ¿verdad? Simboliza que hemos pasado un proceso de un estado de estar soltero a estar un estado de casado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor que le tenemos a esa otra persona. Nos hemos apartado para ellos. Y a partir de este compromiso que hacemos, ¿qué sucede? No contemplamos quebrar ese compromiso. Se respeta a la otra persona y la relación. Y no se contempla conocer a otra persona. Estamos completamente aislados, separados, reservados, digamos, para esa persona. ¿Y para qué nos separamos para Dios? Para ser testigos, para ser de testimonio para los demás. Para separarme para Dios debo de sujetar mi corazón, mi mente y mi alma a Dios. Debo de sustituir mis ideas y mis proyectos con las ideas y proyectos del Señor. Sustituir mis sentimientos por los sentimientos de Dios. Aprender los estatutos y guardarlos todos los días de mi vida. Amén. No aparentar ser bueno ante los demás. Y tener integridad. Integridad es una palabra muy fundamental en este tema porque integridad significa hacer lo correcto siempre. Significa ser una persona correcta, hacer las cosas bien, venga lo que venga. Salmo 119, 33 al 34. Salmo 119, 33 al 34. Nos dice la palabra en Salmo 119, 33 al 34. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué tal si lo leemos una vez más? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dice de todo corazón, no dice de porción de mi corazón, o cuando sienta, o cuando el día está asoleado y cuando no hay una nube en el cielo. No, dice de todo corazón, en todo momento. Nuestra separación del mundo comienza cuando comenzamos a ver todas las cosas como las mira Dios. Sabemos que este mundo está bajo sentencia de muerte. Y solo Dios sabe cuándo vendrá a juzgar el mundo. Pero entonces, si sabemos eso, si sabemos que el Señor va a venir a juzgar el mundo, ¿por qué vivimos como que si este mundo fuera lo más importante? ¿Por qué vivimos nuestro diario vivir? ¿Por qué lo vivimos como que si las preocupaciones de este mundo, el afán de este mundo sea lo más importante para nuestras vidas? La situación del mundo es la igual de un condenado a muerte. No tiene más, tiene un límite. Tiene una fecha donde va a ser ejecutada. De igual manera, el mundo no tiene más futuro que el juicio de Dios. Pero nosotros, los que hemos decidido seguirle, los que somos verdaderos hijos de Dios, sabemos que vivimos para hacer su voluntad y tenemos un futuro ilimitado. Tenemos un futuro de eternidad en la gloria del Señor. Amén. Cuando nacemos de nuevo, cuando vivimos separados para Dios, tenemos un nuevo origen y un nuevo destino, que es el cielo, el reino de Dios.
Cuando estamos separados para Dios, podemos ser verdaderos testigos de Dios, testimonios del Señor. Ahí las personas nos van a ver, y es cuando la persona dice, ve, ¿qué hay en ti? Te ves diferente. Y pregunta más, se acercan a uno porque no lo ven a uno, ven es al Señor reflejado a través de uno. Mateo 5:16. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que apartados de Dios significa que vivimos en el mundo como ciudadanos del cielo. Eso significa ser apartado del Señor. Perdón, apartados del mundo y apartados para Dios. Significa que vivimos en el mundo, pero como ciudadanos del cielo. Mostrando que el amor, el gozo, la paz y la justicia de Dios. Como ciudadanos del cielo somos luz en el mundo. Amén. Juan 15, del 5 al 8. Juan 15, del 5 al 8. Es una porción muy conocida. Juan 15, del 5 al 8. Amén. Amén. Nos dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Preguntémonos cómo será nuestra vida. Si el Señor viniera en este momento y nos dice a cada uno, hijo, hija, voy a pasar una semana contigo. Voy a pasar una semana contigo. ¿Cómo será nuestra vida? ¿Será de igual como la estamos viviendo en este momento? ¿O cambiaría completamente en un instante? Cambiaría. Yo creo que si el Señor estuviera aquí en este momentico, nosotros oraríamos todo el día, estaríamos con Él, buscaríamos de la palabra más y más y más. Iremos a predicar el Evangelio por las calles de un instante, quitaríamos en medio de todo lo que nos aparta del Señor, las cosas del mundo, las relaciones malas que nos alejan de Él, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios vive y reina? Amén. Y si sabemos que Dios vive y reina, entonces ¿cuál es la diferencia del ejemplo que estamos haciendo en este momento? El que nuestra condición humana no lo vemos físicamente con nuestros ojos naturales. ¿Qué es lo que nos impide separarnos del mundo para vivir una vida apartada para Dios? ¿Cuáles son los placeres del mundo con las que el enemigo nos está queriendo tentarnos? La palabra nos explica que el pecado nos separa completamente del Señor. El vivir una vida apartado para Dios es una decisión radical porque estamos yendo contracorriente, ¿verdad? Estamos yendo en contra del mundo, en contra de la sociedad. Pero de nada sirve pensar que hemos cambiado y que somos verdaderos cristianos si somos conscientes que no estamos viviendo en santidad. Recordemos que la única persona que estamos engañando es ¿a quién? A nosotros mismos. Y cuando ya sabemos y conocemos de Dios, pero vivimos una vida en pecado, no vivimos apartados para Dios, sino que vivimos apartados de Dios. En otras palabras, le estamos diciendo a Dios, Padre, he tomado mi decisión de vivir sin ti. Qué fuerte que suena eso, ¿verdad? Cuando no hacemos la voluntad del Señor y vivimos a nuestra manera, le estamos diciendo, Señor, quiero vivir sin ti.
Estamos diciendo, Señor, soy consciente de todo lo que tú has hecho por mí. De que tú me amaste primero. De que tú enviaste a tu Hijo, Señor, para morir en esa cruz por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Pero aún así yo quiero hacer las cosas a mi manera. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Un verdadero hijo de Dios jamás se atrevería a pensar o contemplar hacer unas cosas de estas. Porque un verdadero hijo de Dios conoce el valor del Evangelio. Un verdadero hijo de Dios ama a Dios sobre todas las cosas. Un verdadero hijo de Dios vive apartado para el Señor. Amén. 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 Les invito a que nos pongamos en pie.